Buenos días y bienvenidos. Gracias por conectarte con nosotros en esta mañana. Estamos felices por ello. Somos Iglesia Alcance Miami y hoy, como cada domingo, nos unimos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien nos salvó y quien nos dio vida eterna. Adoramos al que prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. En estos tiempos difíciles, Dios está contigo y Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Adoremos. Adoremos al Señor en esta mañana con gozo, porque Él es nuestro libertador. Él entregó su vida en aquella cruz en lugar de nosotros. Por eso le damos gracias y le alabamos y le adoramos en esta preciosa mañana. Únete a nosotros ahora y adora a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Te adoro.
has hecho en cada uno de nosotros, Señor, por la salvación tan grande que nos has regalado, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Te exaltamos, Señor. Muy buenos días, queridos hermanos que están con nosotros. Qué alegría poder compartir con ustedes. Mi nombre es Samuel David Miranda, soy pastor de Iglesia Alcance Miami y les doy la bienvenida virtual a nuestro servicio. Vamos a tener un momento de oración. Gracias, Dios, por este día. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ahora te pedimos, Dios mío, que tú hables a través de tu siervo, Señor, y que podamos ser receptivos a tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Bueno, continuamos con nuestra serie del libro de Santiago. Vamos a retomar el capítulo anterior que estuvimos viendo. ¿Qué vimos en el sermón anterior respecto a Santiago? El título del sermón fue Domadores de nuestra lengua. ¿Recuerdan? Que es difícil es controlar nuestra lengua. Y vimos 3 puntos fundamentales que van a ser clave para seguir la secuencia en el sermón de hoy. El primer punto es que un creyente maduro sabe controlar su lengua. El segundo punto es que la lengua es pequeña pero muy poderosa. Ojo, cuidado con la lengua porque puede ser un enemigo terrible. Y de hecho, el tercer punto es que la lengua es un arma mortal en manos de Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos. Los creyentes podemos glorificar a Dios con nuestra lengua, pero también podemos maldecir a los hombres y hacer cosas muy malas. Por lo tanto, Santiago exhortó en la primera parte del capítulo 3 a todos los creyentes que por favor trataran de controlar su lengua. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene relación con la lengua, sigue la secuencia Santiago en este capítulo, pero que es un tema aparte. Vamos a hablar de la sabiduría. Sabiduría. ¿Quién no quiere ser sabio? A través de la historia, la sabiduría es algo que el ser humano ha anhelado. De hecho, las personas sabias en todas las sociedades y en todas las épocas son consideradas como gente muy importante. Y en tiempos de Santiago, vamos a ver qué pensaban algunas personas relevantes sobre la sabiduría. Por ejemplo, para los sofistas griegos, ¿quiénes eran los sofistas griegos? Los sofistas tomaron su nombre precisamente de la palabra sofía, que es sabiduría en griego. Estos sofistas eran palabreros profesionales que se dedicaban a hablar de cualquier tema, intentando siempre convencer a las demás personas. Ese era el arte de convencer. Para ellos la sabiduría era tratar de convencer a las personas con las que ellos estaban hablando. Por su parte, los filósofos, los famosos filósofos griegos en la época de Santiago, buscaban en la sabiduría algo más fuerte, más importante, más penetrante, más pensamiento, más razón, que los llevara a, que toda su discusión, que la sabiduría los llevara al principio de todas las cosas. El conocimiento era fundamental para ellos. Los estoicos, por su parte, consideraban la filosofía como algo netamente ético y por lo tanto la manera pasiva de responder ante el sufrimiento y el dolor era lo principal para ellos desde el punto de vista de la sabiduría. Y por último, los judíos. ¿Qué pensaban los judíos sobre la sabiduría? Los judíos eran un poco escépticos. Ellos pensaban que la sabiduría no solo tenía que ver con el conocimiento, no solo era adquirir conocimiento, sino que llevaba también una parte de implementar en la vida diaria, o sea, en la conducta, en el carácter humano. Ahora bien, ¿y qué piensa Santiago sobre la sabiduría? ¿Qué nos respondería si le preguntamos? Pues bueno, hoy estaremos analizando este interesante tema. He titulado este sermón, ¿dónde obtener sabiduría? Y los invito entonces a que busquen ahí en Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Santiago 3, versículos del 13 al 18. Estaremos leyendo la Nueva Versión Internacional. Veamos qué nos dice Santiago sobre este tema. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad.
esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Bueno, entrando ya en el tema, habíamos visto que para el judío la sabiduría era una mezcla entre conocimiento y práctica. Y en el Salmo 19:2 leemos lo siguiente: un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Eso lo creían los judíos. También en Proverbios 4:7 podemos leer: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hermanos, la Biblia nos habla de varios ejemplos acerca de la necedad que implica la sabiduría humana, en contraposición con la sabiduría divina. ¿Se acuerdan el ejemplo de la Torre de Babel? Los hombres trataron en su momento de hacer un proyecto tremendo, una torre que llegara al cielo. Habían adquirido tanto conocimiento, se habían desarrollado tanto que pensaron llegar al cielo. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Una total confusión debido al orgullo del ser humano. Por su parte, a Abraham le pareció una muy buena idea en su momento viajar a Egipto en tiempo de hambre en Canaán, porque él creía que era lo mejor para su familia. Esto trajo como consecuencia que estando en Egipto, Sarai, su mujer, compró como esclava a Agar, quien luego le causó grandes problemas a su familia. Los discípulos creyeron sabio en cierto momento despedir a la multitud. Eran demasiada gente que habían escuchado a Cristo, ya se estaba haciendo tarde, no había para darles de comer. Y para ellos la decisión sabia, guiándose por su sabiduría humana, fue: vamos a despedirlo, Señor. Sin embargo, ellos no sabían que Cristo, con apenas unos pocos panes y unos pocos peces, alimentaría a toda la multitud. Está claro entonces, hermanos, que la verdadera sabiduría proviene exclusivamente de Dios. Y es algo que Santiago deja claro en este pasaje. Dice Job 12:13: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Proverbios 2:6 nos dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Veamos entonces, ya después de esta introducción, tres enseñanzas que Santiago nos deja sobre la sabiduría en este pequeño pero conciso pasaje que acabamos de leer. La primera gran enseñanza que Santiago nos deja es que el cristiano demuestra sabiduría por medio de su conducta humilde. Repito, el cristiano demuestra sabiduría por medio de su conducta humilde. Y dice Santiago 3:13 para amparar esta verdad: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Mire, hermano, el tema de la sabiduría no es nuevo en el libro de Santiago. De hecho, ya lo había mencionado con anterioridad en el primer capítulo. ¿Recuerdan cuando Santiago, hablando de las pruebas, de las dificultades, dijo: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela a Dios, pero pedirla con fe. ¿Ok? O sea que ya Santiago había dado su toque sobre la sabiduría, nos había dado alguna enseñanza sobre ella. Sin embargo, es imposible comenzar a leer el versículo 13 de Santiago, que es el primero que leímos nosotros en este fragmento, sin hacer conexión con el versículo 1 de ese mismo capítulo. En este capítulo, al principio, en el versículo 1, Santiago lo que comienza mencionando es el cuidado que debían tener tanto los maestros como los creyentes a la hora de hablar. Sí, en esta segunda parte, ya en el versículo 13, comienza nuevamente refiriéndose a que tuvieran cuidado aquellos que querían ser maestros, ¿se acuerdan? Pero esta vez no hace hincapié en lo que debieran hablar o en lo que no debieran hablar, sino en lo que deben hacer.
Es como si les dijera, todavía algunos de ustedes quieren ser maestros. Pues necesitan cuanto antes hacerse una evaluación personal y demostrar su sabiduría por medio de su conducta. En otras palabras, seamos realistas, hermanos. Una de las grandes tentaciones que tenemos los maestros es que a veces tendemos a ser muy teóricos. Y Santiago deja bien claro que esto no es suficiente dentro de la iglesia de Cristo, sino que debemos mostrar nuestra sabiduría mediante nuestra conducta. O sea, es necesario que no solamente se enseñe con buenas palabras, grandes verdades, buenas enseñanzas, sino que los hechos den ejemplo de esas enseñanzas. No era cuestión de habilidad retórica, sino de transparencia moral y espiritual. Por eso debemos entender que el versículo 13 es el centro, que es el primer versículo que leímos, es el centro de este tema. Es la idea central, radica aquí en este pasaje. Los creyentes debemos mostrar la sabiduría de Dios a través de nuestra conducta. Hermano, es indispensable destacar que la conducta del creyente tiene que estar acompañada de humildad. La palabra humildad no está ahí llenando un espacio en el papel. La humildad, qué difícil resulta comportarnos humildemente. Pues Santiago aquí alega que para él la sabiduría es comportamiento, sinónimo de conducta, de buena conducta, pero una buena conducta implica humildad. Recuerden que los fariseos eran especialistas en aparentar buenas conductas. Ellos predicaban, ayunaban, de hecho, les gustaba que supieran que ellos ayunaran, no se lavaban bien los ojos, se ponían demacrados, ellos les encantaba dar ofrendas en las esquinas, hacían tocar trompetas y les encantaba dar limosna a los pobres. Además eran muy celosos con los ritos, con el cumplimiento de la ley. Aparentemente sus conductas eran perfectas, pero sucedía algo, no eran humildes. Ellos lo hacían para alimentar su propio ego. Y cada vez que actuaban aparentemente bien, lo hacían simplemente para impactar a la comunidad. Pero el creyente, hermanos, demuestra ser sabio por medio de una conducta verdaderamente humilde. Sí, porque una persona humilde tiene tres características esenciales. Una es que no presume sus logros. A diferencia de los fariseos, que les encantaba que todo el mundo supiera lo que estaban haciendo para que los consideraran como buenos, el verdadero creyente tiene que tener una conducta humilde. No presumes tus logros. Dios te va a bendecir. Pero además, el verdadero creyente que es humilde reconoce sus fracasos y debilidades. ¿Qué trabajo nos cuesta esto? A veces tenemos miedo que la gente nos considere unos fracasados. Sin embargo, cuando estudiamos la historia de los grandes científicos, vemos cuántas veces fracasaron en intentar lograr algo. Miles de veces, cientos de veces, hasta que lograron algo. Y por último, la persona humilde actúa sin orgullo. Una persona humilde no se cree superior a nadie. Y esto es clave. Por eso la palabra humildad viene acompañado a la conducta como muestra de sabiduría para el cristiano. Hermanos, para Santiago, la sabiduría es sinónimo de una conducta humilde. Los verdaderos creyentes, por tanto, demuestran su sabiduría a través de acciones que destilan la humildad del propio Jesucristo que mora en nuestros corazones. Y quiero hacerte estas preguntas. ¿Estamos actuando sabiamente? ¿Es nuestro testimonio una prueba fehaciente de nuestra sabiduría? ¿Somos en verdad humildes? Recuerda que de nada nos vale creernos sabios si nuestra conducta no agrada a Dios. Y de nada nos vale tampoco aparentar una buena conducta si no somos humildes. Pasamos entonces al punto número 2. La segunda enseñanza que encontramos en este pasaje es la siguiente. La sabiduría humana solo produce una mala conducta. Repito, la sabiduría humana solo produce una mala conducta. Vamos a ver qué nos dice Santiago 3, versículo del 14 al 16. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir
y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. A ver, analizando este pasaje, en esencia, ¿cuál era el problema de los destinatarios de esta carta que Santiago escribió? Bueno, el pasaje no lo menciona explícitamente, pero el versículo 14 nos da una pista cuando dice: ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Por tanto, el llamado de atención de Santiago hacia los creyentes no tenía que ver tanto con el contenido de sus enseñanzas como con la conducta que después tenían que tener los creyentes para amparar esa enseñanza. Porque simplemente es imposible negar los hechos de las personas. La conducta del creyente es una especie de prueba testifical que éste tiene diariamente que enfrentar ante Dios, ante la iglesia y ante la misma sociedad. El versículo 14, ya adentrándonos un poco más en este acápite, muestra un marcado contraste con el versículo anterior, pues menciona una serie de terribles características de la mala conducta de estos maestros y creyentes. Sí, la iglesia que estaba Santiago escribiendo, la iglesia que estaba dispersa por varias regiones del mundo, estaban enfrentando estos problemas. Muchos maestros y creyentes no estaban haciendo bien su trabajo. Su conducta estaba dejando mucho que desear. Y algunas de las características de estas personas que no estaban actuando bien eran, según este pasaje que leímos, número 1, envidias amargas. Miren, hay otras versiones que traducen como celos amargos. Usted pudiera decir, bueno, yo tengo una envidia sana, por ejemplo, por Daniel, porque Daniel toca también el piano, me encantaría. ¡Wow! ¡Qué envidia le tengo! Ojalá yo pudiera tocar el piano como él. Usted pudiera ver quizás la envidia como algo positivo, o los celos en este caso. No. En este caso se habla de envidias amargas. El adjetivo amarga está atrás precisamente para dar a entender la parte negativa de la envidia. Hermanos, esto implica como una especie de ambición egoísta. Es como si la sabiduría humana te susurrara al oído: promueve tu propia causa. ¿Eres tan bueno o mejor que los demás? De hecho, aún los propios apóstoles tuvieron sus propios celos y sus propias envidias amargas. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro y Santiago empezaron a manejar de que ellos pudieran tener mejores puestos cuando el reino milenario se promoviera aquí en la tierra. Eso fue tremendo. Es muy fácil, hermano, dejarse llevar por el egoísmo disfrazado de celo espiritual. Cuidado con esto. Debemos tener celo por las cosas del Señor, pero nunca podemos perder de vista que nuestra misión como cristianos es glorificar a Dios con cada cosa que digamos o que hagamos. Y te pregunto, hermano que me estás escuchando, ¿es nuestro celo por Dios espiritual? Cuando otros tienen éxitos en tu congregación, ¿te alegras? Cuando algún hermano fracasa, ¿te condueles con él o te alegras de su fracaso? Cuidado, hermanos, no le abramos la puerta de nuestra vida a la sabiduría humana. Otro de los problemas que tenían estos creyentes y algunos de los maestros de esta iglesia era que existían rivalidades. Y fíjense ustedes qué connotación tiene esta palabra en el griego original, que era la palabra que se utilizaba para describir a un político en plena campaña electoral. Ya ustedes saben, imagínense el resto. ¿Qué rivalidad implica esta palabra? La sabiduría del mundo te dice: busca todo el apoyo que puedas y averigua quién está a tu favor y quién está en contra dentro de la iglesia. Sin embargo, Pablo nos alerta más adelante sobre este mal cuando escribe en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El orgullo, la tercera característica de estas personas que siguen la sabiduría humana. Aquí en este caso se habla de maestros que estaban en la iglesia y se está hablando como una especie de orgullo intelectual, una fatal tentación
la que muchos maestros y creyentes en sentido general caen. Hermanos, cuidado con jactarnos de nuestra sabiduría o de nuestro conocimiento sobre la Biblia o sobre la vida. Fue precisamente, recuerda, el orgullo lo que enajenó a Satanás para intentar ser como Dios y rebelarse contra él. Debemos recordar que cuando la sabiduría de Dios opera en el ser humano, somos humildes y por tanto no existe el deseo de compararnos ni de competir contra nadie dentro de la iglesia. Dice 2 Corintios 10:12, porque no nos atrevemos, decía Pablo, a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y por último, la mentira. Estas personas, estos creyentes que se dejaron arrastrar por la sabiduría humana, terminaron en la mentira. Y quiero hacer una pequeña ilustración para entender mejor este punto. ¿Han oído hablar alguna vez del efecto dominó? Sé que sí, pero vamos a ver en la práctica qué es lo que sucede. Qué bueno que funcionó. Regresamos. ¿Vieron lo que sucedió? Acabamos de ver el efecto dominó. Bueno, la mentira dentro de aquellos que siguen la sabiduría humana es el resultado de un efecto dominó. Pecado tras pecado tras pecado termina al final en mentira. Primero están las envidias amargas, los celos entre los hermanos, que nos lleva a tener rivalidades con esos hermanos. Luego entonces nos volvemos orgullosos y por último vivimos una especie de mentira intentando aparentar lo que no somos. Efecto dominó dentro de la iglesia con la sabiduría, tristemente sí. Hermano, tenemos que entender que la sabiduría falsa no proviene de Dios, pero sí proviene de tres fuentes que el versículo 15 cita de manera clara. Santiago llama a la sabiduría humana de tres maneras. Número uno, la llama terrenal, humana y hasta diabólica. ¿Por qué la llama terrenal? Porque es una sabiduría que está guiada por el sistema pecaminoso que existe en el mundo. Todo un sistema que desafía a Dios. Cultura, enseñanzas, criterios, ideologías que desafían completamente a Dios por medio del pecado. Y esto marca un evidente contraste entre el cielo, donde está Dios y todo es perfecto, y la tierra, donde reina el pecado. También Santiago la llama como una sabiduría humana, porque aun cuando refleja aparentemente buenos argumentos, está dominada por los instintos carnales y pecadores del ser humano caído. Dice primero los Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Quien sigue la doctrina humana no puede discernir la doctrina ni la sabiduría de Dios, porque sencillamente para él es locura, no tiene esa capacidad espiritual. Y por último, la llama diabólica. A usted le puede parecer muy fuerte este término, sabiduría diabólica, porque, hermano, recordemos algo. Detrás de cada situación, de cada persona que enfrentamos en la vida, que aparentemente trabaja por su cuenta, está Satanás moviendo los hilos de esa situación. ¿Recuerdan el pasaje? Satanás es el príncipe de este mundo. Él está moviendo sus fichas. Y recuerden también que la Biblia nos deja bien claro que nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne ni sangre, sino contra Satanás y sus diabólicas huestes que están constantemente detrás de cada acto perverso y de maldad que hay en esta tierra en contra de Dios. Así las cosas, el versículo 16, ya terminando este segundo punto, resume el comportamiento de algunos maestros y hermanos que evidenciaban envidia y rivalidades entre ellos. Qué triste. Lo que traía como consecuencia confusión y todo tipo de acciones malvadas que indudablemente estaban dañando a la iglesia. Miren, ahí se estaba viendo falta de humildad y falta de mansedumbre, cualidades que sí mostraban
aquellos hermanos que seguían la sabiduría de Dios. Muchas veces aquellos mismos que envidian y que rivalizan con otros hermanos no se percatan de el alcance de sus propios actos. Pero el resto de la comunidad sí lo percibe, hermano, y tristemente los dañamos de una manera grande. ¿Verdad que sucede esto en la actualidad? Y por tal motivo, Dios permitió que este libro se escribiera y específicamente este capítulo. A veces no nos gusta la sinceridad que Dios muestra a través de la Biblia, pero Dios no quiere ocultar nada. Dios simplemente está revelando cuán perfecto es Él y cuán pecador es el hombre. Aun cuando seamos cristianos y cuando seamos miembros de una iglesia, de la Iglesia Universal de Jesucristo, somos pecadores y estos pasajes están escritos perfectamente y directamente para nosotros, para rectificar lo que estamos haciendo mal. Hermanos, la sabiduría falsa no conduce a la paz, sino al conflicto. Es la conducta de aquellos que buscan conflicto y que solo buscan ganar con argumentos y conocimientos como si fuera una pelea. Qué triste situación. Lo mismo sucedía con la lengua. Y el versículo 6 de este mismo capítulo, cuando Santiago dice, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. Wow, hermano, cuidado con la sabiduría humana, porque esta va en contra de los valores netamente eternos. Por lo tanto, se guía por valores simplemente temporales. Tal sabiduría jamás puede guiar a los maestros y a los verdaderos creyentes de la iglesia de Jesucristo. Y si no refrenamos nuestra lengua y no cuidamos nuestra conducta, las consecuencias serán terribles para nuestra comunidad de creyentes. Por último, hermano, el tercer punto que Santiago nos deja claro en este pasaje sobre la sabiduría es que la sabiduría que proviene de Dios produce siempre bendición. Dice Santiago 3, versículos 17 y 18. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Hermano, Santiago rápidamente, haciendo un contraste con lo que leímos anteriormente de la sabiduría humana, ahora trata de reflejar al menos 8 características que tienen las personas que viven la sabiduría que proviene de Dios en sus vidas. La primera de estas características es la pureza. La pureza. Aquí se está hablando de santidad. Hermanos, porque la sabiduría que viene de Dios no puede tener mancha, no puede tener pecado, no puede tener falta. Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Si nosotros nos aferramos a esa sabiduría, debemos reflejar entonces esa pureza y esa santidad. La segunda es la paz. La persona que vive la sabiduría, que se aferra a la sabiduría de Dios en vez de la sabiduría humana, es una persona que es pacífica, practica la paz. Y esta es una paz, y quiero que escuchen bien, hermano, una paz basada en la santidad de Dios. Partimos de la santidad, de la pureza de Dios. ¿Saben qué significa esto? Que Dios no negocia la paz con el ser humano. Escuche esto. Vamos a negociar la paz. Dios no dice eso. Ojo, la paz de la iglesia no es más importante que la santidad. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces encontramos comunidades de fe que aparentemente están llenas de paz, pero ¿saben cuál es la paz que tienen? Yo la he nombrado a través de los tiempos como la paz de los cementerios. Usted va a un cementerio y ¿qué se encuentra? Una paz tremenda, nadie habla, todo está bien. ¿Por qué? Porque todo está muerto y tristemente esto pasa a veces en muchas iglesias. Si la iglesia es pura y santa, entonces habrá paz. No se puede tener paz entre los hombres si no hay paz primeramente con Dios. El tercer punto es la bondad, la tercera característica de las personas que tienen la sabiduría divina. La bondad, la persona bondadosa es amable. Y ser amable no significa nada más ser amable con las personas, amar a las personas, sino que las personas a través de tu bondad puedan amarte a ti. La persona bondadosa se deja amar fácilmente. Moderación sin concesión
amabilidad sin debilidad. Cierto escritor alguna vez describió al presidente Abraham Lincoln de la siguiente manera: como un hombre de terciopelo y de acero. Excelente descripción de lo que es la bondad. Cuarta característica, docilidad. La persona dócil está dispuesta a ver ambas caras de la moneda, aunque no va a transigir con sus convicciones. Sin embargo, puede hablar, puede entenderse con otra persona, aunque piensen diferentes. Dice Santiago 1:19, describiendo perfectamente la docilidad en el creyente: pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Compasión. Y hago aquí un paréntesis. Cuando vemos ahí, una de las características no es solamente compasión, sino lleno de compasión. Lleno de compasión está la persona que practica o que se guía por la sabiduría de Dios. Estar lleno de una cosa es estar controlado por ella. Dios ha sido enormemente compasivo con nosotros, y al estar nosotros llenos entonces de compasión, podemos ser compasivos con los demás. La parábola del buen samaritano es un ejemplo perfecto de esto. Ese buen samaritano tuvo compasión de la otra persona porque él había entendido que Dios había tenido compasión con él. Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En otras palabras, seamos compasivos nosotros, así como Dios lo es con nosotros. Buenos frutos. Aquí Santiago habla de buenos frutos de una manera intencional. No cree usted que es como un saco donde pueda caber cualquier cosa. Sí, es cierto, las personas fieles son fructíferas. Lo que dicen, lo que hablan, lo que proyectan, todo da buenos frutos en la práctica. Todo produce buenas obras para la gloria de Dios. Y esta es una de las características de este tipo de personas. La imparcialidad es otra de las características de la sabiduría divina. Una persona imparcial no discrimina a nadie. Ya Santiago había tocado esto anteriormente, ¿se acuerdan? Cuando nos llama a ser imparciales, a no hacer acepción de personas. La sabiduría de Dios no hace acepción de personas. Todos tienen acceso a ella, gracias a Dios. Y es bueno que entendamos esto. Y por último, la sinceridad. ¿Acaso puede una sabiduría verdadera ser hipócrita o mentirosa? Si proviene de Dios, tiene que ser sincero. La palabra griega que utilizaban para nombrar la hipocresía, porque se traducía como hipócrita en el Nuevo Testamento, significa uno que se pone una máscara. Generalmente eran los actores de teatro. Aparentaban una cosa y en realidad detrás de la máscara había otra. Cuando la sabiduría humana opera en el ser humano, siempre habrá mentira y pretensión. Sin embargo, cuando lo hace la sabiduría divina, habrá franqueza, honestidad y verdad. En resumen, todos estos rasgos se resumen en Santiago 3:13. ¿Se acuerdan la idea central que radica en este primer versículo que leímos? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Sí, hermanos, terminando, quiero decir que la sabiduría de Dios produce buenos frutos. El versículo 18, ya el último de este pasaje, indica que la sabiduría proviene de Dios y por tanto produce buenos frutos. O sea, trae buenos resultados siempre. ¿Qué podemos esperar de Dios si no siempre cosas buenas? Este versículo utiliza el ejemplo de la siembra y la cosecha, que muchas veces muchos predicadores por ahí tergiversan tanto. Bueno, aquí Santiago utiliza este recurso, este ejemplo de la siembra y la cosecha. Porque déjeme decirle, hermano, que en la vida del creyente cosechamos exactamente lo que sembramos. Escucha bien, usted no vive en un mundo donde ya Dios lo ha bendecido y donde ya toda la cosecha está. Cristiano que me estás escuchando, nosotros los creyentes cosechamos también lo que sembramos. Si vivimos guiándonos constantemente por las normas de sabiduría humana, ¿qué vamos a cosechar? Pecado y guerra. Sin embargo, si obedecemos la sabiduría de Dios, cosecharemos justicia y paz.
Porque, hermanos, cuando vivimos correctamente, el Señor puede incluso dejar paz y justicia a otras personas a través de nuestras vidas. Y a mi mente siempre viene José. Donde quiera que José llegaba, ¿qué sembraba José en su vida? Paz y justicia. Pero esa paz y esa justicia, Dios la transmitió muchas veces a través de José a otras personas. Cuando llegó a casa de Potifar, ¿qué sucedió? Dios bendijo la casa de Potifar. ¿Por qué? ¿Porque Potifar creía en él? ¿Porque Potifar era bueno? No, porque José había sembrado paz y justicia en esa casa. Porque José seguía la sabiduría de Dios y por lo tanto Dios también bendijo a Potifar. Y así puede suceder con nuestra vida. Hermanos, si somos capaces de sembrar paz y justicia en nuestra vida, eso lo cosecharemos y también podremos expandir nuestra cosecha y bendecir a otros con esa cosecha espiritual. Hermanos, es tan triste causar problemas en la familia de Dios que uno de los pecados que el Señor más abomina precisamente es la discordia entre hermanos. Si usted lee Proverbios 6:19 va a leer esto. Una de las cosas que más abomina Dios es la discordia, los problemas entre los hermanos. Lot es un ejemplo claro de esto. Él, siguiendo la sabiduría humana, trajo problemas a la casa de Abraham, con su tío Abraham. Sin embargo, Abraham siguió la sabiduría de Dios y Dios lo premió con paz y con muchas bendiciones. La decisión de Lot, por seguir la sabiduría humana, lo llevó a perderlo todo. ¿Se acuerdan cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Ahí lo perdió todo lo que había invertido en su vida. Incluso perdió a su esposa, que miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Sin embargo, Abraham tomó una decisión muy diferente que implicaba seguir a Dios. Estando en la sabiduría de Dios, Dios lo premió de una manera especial. E incluso tú y yo hoy somos bendecidos y tenemos vida eterna gracias a que Abraham fue consecuente con la sabiduría de Dios. En conclusiones, hermanos, y terminando ya este sermón, quiero decirles algo. En el libro La mejor de las preguntas, Andy Stanley, el hijo del famoso predicador Charles Stanley, aborda muchísimos temas de la vida cotidiana relacionados con un creyente. Pero en esencia, ¿cuál es el tema de este libro? Bueno, el título lo dice, la mejor de las preguntas. Él trata de encontrar una pregunta que al darle respuesta a esa pregunta sea la mejor solución para cualquiera de nuestros problemas, amigo que me estás escuchando. ¿Y cuál entonces esta pregunta tan famosa en este libro? La pregunta simplemente es, ¿qué es sabio hacer? Ahora tengo un problema. ¿Qué pregunta me hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué es sabio hacer? Atendiendo, por supuesto, a la sabiduría divina. Y es que todos queremos ser sabios, pero no podemos perder de vista que Santiago nos enseña en este pasaje que vimos que la sabiduría del creyente se demuestra por medio de una conducta humilde. Para Santiago es sinónimo sabiduría de conducta humilde delante de Dios. Y Santiago desarrolla esta gran verdad por medio de un contraste que hace entre la sabiduría verdadera que proviene de Dios y la sabiduría falsa que es meramente humana. Porque sí, hermano, tengamos bien claro que la sabiduría que proviene de Dios conduce a la conciliación, mientras la sabiduría humana a la disolución. La sabiduría que proviene de Dios produce paz, mientras que la que proviene de los hombres produce enemistad. La sabiduría que proviene de Dios edifica, mientras la humana destruye. Por último, la sabiduría que proviene de Dios procura los valores eternos, mientras que la sabiduría humana tristemente procura los valores temporales. Hermano que me estás escuchando, aferrémonos como hijos de Dios a su inigualable sabiduría. Recordemos que nuestra naturaleza caída constantemente va a estar luchando para que tomemos la decisión equivocada y nos dejemos guiar por la sabiduría de los hombres. Pero como iglesia debemos velar no solo lo que hablamos, sino lo que vivimos. Nuestra conducta humilde va a ser la muestra de que estamos siguiendo una sabiduría
netamente divina. Seamos humildes. No demos lugar al diablo. Cuidemos nuestra iglesia. Cuidemos nuestras familias. Sigamos la sabiduría de Dios aun cuando a veces nos parezca que es difícil de hacerlo. Nunca olvidemos lo que dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dios les bendiga, queridos hermanos, y quiera el Señor que podamos aplicar la sabiduría divina cada instante de nuestra vida. Recuerda, sabiduría de Dios es sinónimo de una conducta humilde por parte del creyente. Es la manera que tenemos de demostrar esa sabiduría. Y Santiago, tan práctico como siempre, lo que quería era que la iglesia de manera constante fuera un ejemplo vivo de la vida de Cristo dentro de ella. Así que gracias por escuchar este mensaje. Vamos a tener un momento de oración para terminar. Dios, gracias porque tú eres bueno. Gracias por estas enseñanzas tan claras que tú nos has dejado a través de la Biblia y especialmente de esta epístola de Santiago. Ayúdanos, Dios mío, a ser sabios, a seguir tus mandamientos, a reconocer que solo atendiendo, Señor, tu mensaje y cumpliéndolo podemos ser verdaderamente sabios. Ayúdanos a que nuestro testimonio ampare nuestro mensaje. Ayúdanos a tener una conducta humilde que en realidad muestre que te seguimos a ti. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias, Señor, porque en ti encontramos sabiduría. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre de tu mano. Que podamos, Señor, estudiar tu palabra, porque solo en ella, Señor, hay sabiduría para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día en un andar contigo, mi Dios. Y hoy te rogamos, Señor, que tu bendición caiga sobre nosotros como una suave lluvia y llene todo nuestro ser. Te necesitamos, Señor, aún en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, tan difíciles. Necesitamos, Señor, ir de tu mano y saber que tú, Señor, tienes el control de todo lo que está pasando. Si en tu familia, en tu hogar, o tú mismo estás atravesando por alguna situación, si algo se está levantando contra ti, declara en esta mañana que el Señor cae como suave lluvia sobre tu vida, tomando control de todas tus necesidades. Presenta hoy tu familia delante del Señor y dile: Señor, llueve sobre cada uno de ellos. Llueve bendición, Señor, provisión, restauración, liberación. Provee, Señor, conforme a tu grandeza. Ministra, Señor, nuestras vidas. Y esta semana que comienza, Señor, podamos ir de tu mano, sabiendo que tú, Señor, estás en control de todo. Llueve, Señor, hoy sobre cada uno de nosotros y llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Gracias, mi Dios, te exaltamos, te adoramos, te amamos, Jesús. Gracias, Señor. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sí, Señor, queremos estar en tu presencia, mi Dios. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas
de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sí, Señor, te lo rogamos. Te suplicamos, Señor, tu bendición. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve sobre mí, Dios. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sí, Señor, queremos saciarnos de ti, Padre. Refrescarnos en tu presencia, porque solo en ti hay paz, gozo, hay plenitud, Señor. Gracias, Cristo, te adoramos. Bueno, hermanos, estamos llegando al final de nuestro servicio. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Le queremos recordar que cada domingo como hoy a las 11 de la mañana estamos alabando a nuestro Dios, cantando himnos, predicando su palabra, compartiendo unos con otros. Así que lo invitamos a que participe con nosotros el domingo que viene. Los viernes también a las 8:30 de la noche tenemos nuestro servicio de oración, de testimonio y de meditación de la palabra de Dios. Hemos tenido unos cultos tremendos, así que le aconsejamos que se conecte con nosotros también a través de nuestras redes sociales. Busque cualquier plataforma digital en la que estemos nosotros. Asista, vaya ahí rápidamente a alcancemiami.com, busque cualquier link, ahí va a estar los videos también grabados de todos estos cultos que hemos tenido. Si usted desea además ofrendar o diezmar, puede hacerlo, puede también hacerlo a través de internet. Entra también a nuestro sitio y ahí tendrá la explicación de cómo hacerlo. Pero lo más que queremos es que usted comparta con nosotros la felicidad de ser un hijo de Dios. Gracias por estar con nosotros. Hemos disfrutado tremendamente este culto. Lo invitamos que nuevamente regrese con nosotros durante esta semana y que Dios les bendiga sobre todas las cosas. Terminamos orando. Dios, gracias porque tú eres Señor del cielo y de la tierra. Gracias, oh Dios, porque a través de ti tenemos alcance a la sabiduría que solo tú puedes regalarnos. Gracias por este día tan hermoso.
que nos has dado. Gracias, Dios mío, porque nos has permitido, a pesar de esta pandemia, seguir congregándonos de manera virtual y a seguir alabándote y adorándote en espíritu y en verdad. Sé con aquellos que han escuchado el mensaje de hoy y que quizás aún no te han aceptado como Salvador, oh Dios mío. Ayúdalos, bendícelos, tócale sus corazones para que ellos puedan también ser partícipes de la sabiduría que proviene de ti. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermano, y que Dios les bendiga.